Buenas tardes, Miss. El día de hoy tenemos la grata oportunidad de entrevistarla debido a que estamos cerca de los 200 años de independencia. Mi pregunta es, si tuviera la oportunidad de volver a nacer y escoger su nacionalidad, ¿escogería el Perú de nuevo? Sí, claro. Me siento orgullosa de ser peruana, de haber nacido aquí, sobre todo de poder compartir tanta riqueza cultural, riqueza natural, mineral que está en nuestro país. Y cada día me doy cuenta que me falta más por conocer. Sí, y el celebrar los 200 años de nuestra independencia nos permite, eh, o sea, por este nombre de los 200 años, a todos nosotros nos llama una reflexión. Lo digo sobre todo por mí, porque es reencontrarse con mi pasado, ¿no? Ver mi presente y proyectar qué es lo que quiero para la generación que viene y qué es lo que yo como docente quiero dejar a mis estudiantes y también a mi familia. Es muy importante y me siento orgullosa de ser peruana y claro que sí, no en ningún momento podría haber pensado haber nacido en otro lugar. Ok, mil gracias. Mi pregunta es la siguiente. ¿Qué es lo que considera usted que el Perú debe mejorar o desarrollar? Yo creo que nuestro país es rico, ¿no? Es rico en muchos factores, tiene la potencialidad para lograr ir más allá y estar al alcance tal vez o estar de la mano con los países que están en mejor posición que nosotros. Y si podría mejorar algo en nuestro país, yo creo que en la equidad, ¿no? En la equidad y en la igualdad sobre todo y en la inclusión de nuestra sociedad, porque desde ahí parte. Si hablamos de inclusión, donde todos vamos a tener de manera equitativa, ya sea el mismo derecho, derecho a la salud, derecho a educación, ¿sí? Derecho a disfrutar nuestro país como peruanos, ¿sí? Parte de eso se debería reforzar. Esa es mi opinión. Y sobre todo el desarrollo de los valores desde casa, no solamente del sector educativo, sino desde casa, desde la conformación de la familia, porque todo eso parte de ahí, de casa y la sociedad, y es la que recibimos, ¿sí? Y es la que recibimos y es la que tenemos que ir mejorando día a día. Ok, Miss, muchas gracias por su tiempo y solo nos queda desearle un feliz bicentenario. Feliz bicentenario, Miss. Gracias chicos. Ok, gracias. Bien, iniciamos. Y la pregunta que yo le quiero hacer es, ¿qué cree que necesita el Perú para desarrollarse? Pues definitivamente la identidad cultural. El hecho de que uno se sienta parte de una cultura y con una cultura tan maravillosa, tan amplia, tan diversa, ¿no? Como el Perú, hace de que uno le genere sentimientos de pertenencia. Cuando uno se siente parte de algo, como sentirse parte de una familia, hace de que uno luche por esa familia, haga sus esfuerzos por esa familia, se dedique, estudie, busque prepararse por esa familia. Entonces, ¿por qué? Porque buscas el bienestar de todos sus miembros. Entonces, cuando un país desarrolla y forma ciudadanos que realmente tienen conciencia política, tienen nociones de desarrollo, o por lo menos esa inquietud de desarrollarse, sí puede lograr realmente encaminarse, ¿no?, a buenos propósitos. Entonces, para mí, la identidad cultural y el hecho de tener conciencia política y convertirnos realmente en ciudadanos hace de que uno pueda llegar a ese nivel, ¿no? Ya ve, Nicolás, te toca. Una respuesta wow. Sí, bastante reflexiva. Mi pregunta es algo totalmente diferente. ¿Qué es lo que más le gusta del Perú? Mira, ¿qué es lo que me gusta? En todo este tiempo he aprendido que lo que más me gusta del Perú es toda la diversidad y el contraste. Creo que el Perú no te permite sentirte aburrido. Cuando tú exploras, alguna vez me criticaron, porque yo me acuerdo que para los 35 años más había viajado por el mundo que dentro del mismo Perú. Y me decían, ¿cuánto conoces tu tierra? O sea, ¿cuánto conoces el Perú? Y sí, pues me propuse, ¿no?, empezar realmente a conocer mi propia tierra. Y como te digo, el Perú no te da oportunidad de aburrirte. ¿Por qué?
porque te muestra una multiculturalidad increíble, una diversidad de paisajes. Somos un país increíblemente, mire, esto que te han enseñado en la primaria y secundaria, esto de los pisos altitudinales, es lo que hace, lo que representa la riqueza de toda la biodiversidad, de toda esa belleza geográfica que tiene el Perú. Nos damos el lujo de tener pues una costa, sierra, selva. Muchos países tienen solamente una región, ¿no? Geográfica, pero en cambio nosotros tenemos no solamente diversidad en esos 3 tipos de región, sino diversidad en altitudes. Lo que para algunos países, por ejemplo, ¿no? En Japón el Fujiyama es de 3.300. ¡Qué maravilla! Y ellos adoran porque le llaman el Fujisan. Pero el nuestro tiene 6.600, o sea, tiene el doble. Imagínate el Huascarán, pues, en comparación al Fuji, es mucho más grandioso. Entonces, hay cantidad de cosas, pero también otra de las cosas que a mí me alegra mucho o me hace sentir feliz en relación al Perú es la gente, ¿no? Esos patrones diferentes que tenemos, ese vernos racialmente diferentes, qué lindo, ¿no? Porque igualito como los chinitos tienen su propia belleza, igual también la gente de la selva, los andinos, tenemos la posibilidad de representarnos a nosotros mismos y acostumbrarnos a vivir en ese entorno, ¿no? Y a mí Tenemos pues esa nuestro toque. Claro. Sí, porque hasta dentro de un solo departamento hay bastantes cosas distintas. O sea, no encuentras algo en un solo, en otro lugar. Los mestizos. Por supuesto. Y esto del mestizaje también. ¿Y sabes por qué? Porque finalmente tú, cuando estudias tu árbol genealógico, encuentras todos esos esa posibilidad de que nuestros padres y nuestros abuelos se han enamorado entre ellos y algunos pues tal vez de diferentes no sé, formas raciales, ¿no? Y mira que yo alguna vez leí un libro de que dice que la belleza se logra justamente en el mestizaje porque se sacan los genes positivos o los mejores genes de cada rama racial. Entonces cuando uno es mestizo, está sacando lo mejor de papá y de mamá, pues, y ahí creo que se expresa la belleza, ¿no? Del ser humano. Está bien. Sí, porque, por ejemplo, en nuestro caso, nosotros dos, por lo que mi abuela nos ha contado, tenemos ascendencia creo que es, descendencia china, negra, y bueno, yo por parte de mi papá tengo también de la zona andina. Sí, hay un montón de cosas. Claro, y un mestizaje increíble, pues, y definitivamente tú expresas muchos de los rasgos. ¿Y sabes cómo se nota? Así de rapidito nomás te digo, uno cuando ve, hay personas que tienen el cabello, pueden ser chinos, pero tienen el cabello ensortijado. Sí. Porque tú sabes que la raza negra usualmente tiene pues el cabello bien crespito, ¿no? Sí. Entonces cuando uno tiene ondeado es porque aquí está la parte de esa línea racial, pero tal vez tus ojitos son de la otra, claro, y a veces hasta tu forma de ser también, tal vez, algunos son más alegres, otros más reservados. Todo eso influye. Y justamente qué bueno, pues porque si hubieras salido solamente de una línea, yo creo que no tendrías la oportunidad de vivenciar toda esa riqueza que tienes a nivel genético. Eso sería todo, Miss. Muchas gracias. Un abrazo, chicos. Ojalá que... Muy buenos días, profesor. El día de hoy, la persona que les está hablando, junto a Juan José, lo van a entrevistar acerca del bicentenario del Perú. A continuación, mi compañero le presentará la primera pregunta. Mi pregunta es, ¿qué es lo que más le gusta del Perú? ¿Qué es lo que más me gusta del Perú? La verdad es que son muchas cosas lo que me gusta del Perú. Me gusta, de repente, algo que nos gusta a todos, ¿no? La comida, la gastronomía, tenemos una buena gastronomía, pero lo que más me gusta a mí es su cultura. Somos un país culturalmente hablando muy rico. A donde vamos a encontrar manifestaciones culturales distintas, ¿no? Vamos a encontrar música, danzas, vestimentas, tradiciones, costumbres. Es un país muy rico en eso. Y algo que no le damos mucho valor y que es muy importante es la calidad de personas que podemos ser. Que de repente en el mundo actual, ¿no? En el contexto actual vemos de repente el profesor mal visto la calidad de persona del peruano, pero el peruano es muy solidario, el peruano es muy querendón.
el peruano le gusta ayudar. Y yo creo que eso deberíamos resaltar más de nosotros, ¿no? A veces nos gusta decir lo negativo de nosotros, pero nos olvidamos que el peruano tiene mucho, mucho que dar. Y eso es lo que me gusta del país, la comida, sus costumbres, la gente, el sentimiento de saber que somos un país que puede salir adelante. Ok, muchas gracias, profesor. Y mi pregunta es, ¿qué es lo que considera usted que el Perú debe desarrollar o mejorar? ¿Qué debemos mejorar? Algo que en estas elecciones que, por ejemplo, hemos estado pasando y de repente lo hemos pasado desapercibido y creo que debemos ponernos todos en trabajo, es aprender a vivir en democracia, ¿no? Tenemos 200 años de independencia, pero parece que en esos 200 nos hemos olvidado de qué cosa es vivir en democracia, qué cosa es ser democrático, ¿no? Aprender a respetar a las personas, aprender a respetar las opiniones, aprender a respetarnos cada uno de nosotros. Eso es vivir en democracia. Yo creo que eso deberíamos mejorar un poco más en nuestro país. Aprender a ser solidarios, a ser respetuosos, a que cuando tengamos una diferencia, sean diferencias de opiniones, de ideas, más no de personas, ¿no? Aprender a vivir en unidad, aprender a vivir de manera conjunta y no con nuestros propios intereses, sino velando por el bienestar de cada uno de nosotros. Yo creo que si aprendemos eso, vivir en democracia, nuestro país viene para arriba. O sea, se viene para arriba en todos los aspectos, ¿no? Porque ya haríamos una nación fuerte que sabe amar a su país y respetarse cada uno de nosotros. Ok, profesor, muchas gracias por su comentario y nada, feliz bicentenario del Perú. Muchas gracias y feliz bicentenario. Tiempo para celebrar. Mi pregunta es, ¿qué cree que necesita el Perú para desarrollarse? El Perú, bueno, necesita basarse la economía en la educación, en la tecnología, para que haya un mayor desarrollo. Mi pregunta es, ¿por qué amas el Perú? Por todo lo hermoso que tiene, ¿no? O sea, tiene regiones, climas, la biodiversidad que existe, la comida. Claro. El Perú es un país donde es casi imposible hacer dieta. No, imposible. Definitivamente. Es pecado. En todas las regiones hay comidas exquisitas, definitivamente. Además de sus hermosos paisajes. Hermosos paisajes, ¿no? La biodiversidad, los climas que hacen, ¿no? Las diversas, en realidad los pisos altitudinales que tenemos hacen la variedad de climas que tenemos en el Perú, ¿no? Y así por eso que crecen las diferentes especies de plantas y los animales que se acostumbran a ese tipo de climas. Y por eso hay que estar orgullosos. Excelente, por eso nos sentimos tan orgullosos, ¿no? Exactamente. Buenos días, profesor. El día de hoy mi compañero y yo tenemos la oportunidad de entrevistarlo debido a que estamos cerca del bicentenario. Así que a continuación la primera pregunta. Mi pregunta es, si volvieran a nacer, ¿escogería de nuevo al Perú? Si volvieran a nacer 100 veces, 1000 veces, definitivamente, ¿no? Porque el Perú es como decía el historiador Jorge Basadre, un país con problemas, pero sobre todo con posibilidades. Con posibilidades, con oportunidades, y hay que aprovechar eso. Ok, profesor, mi pregunta es, ¿qué es lo que considera usted que el Perú debe desarrollar? Debe desarrollar de producir, sobre todo, ¿no? Las materias primas que tenemos en cantidad. Definitivamente, si hablamos de ranking a nivel mundial, estamos en los primeros 5 países de riqueza económica, ¿no? Entonces, somos un país potencial en recursos naturales, en riquezas naturales, en paisajes, ¿no? Hay que desarrollar todo el campo, la productividad, a través de empresas, a través de fábricas y a través de centros turísticos, porque el turismo ayudaría económicamente de manera igual o más importante que la minería. Eso es para mí. Ok, profesor, muchas gracias por su tiempo y espero que siga.
Espero que siga Gracias, teniendo, ok, espero que siga teniendo una buena mañana. muchas gracias Y y viva el Perú. muchas gracias, feliz bicentenario. Feliz bicentenario. Igualmente, igualmente. La pregunta que tengo es, ¿qué importancia tiene el Perú para usted? El Perú es mi tierra, que me vio nacer. Nací en una época donde nos enseñaron a quererlo, nos enseñaron a amarlo, a respetarlo, a dar la vida por ellos, a festejarlo en sus momentos, a festejar cada episodio vivido y recordarlo con mucho respeto, ¿no? Una tierra que tiene muchas virtudes y que hay muchas experiencias que en la vida que la vida nos ha tocado realizar y que nos da la posibilidad de poder ser grandes, poder crecer y ver un futuro más próspero. Depende de cada uno de nosotros. Pues sí, ya que hay mucha gente que, por ejemplo, no está orgulloso de lo que es, pero debería estarlo. Que hagan adoptarlo. Sí, también deberíamos estar muy orgullosos de eso, ¿no? Debemos estarlo. Debemos. Sí, porque hay tantas cosas de las que estar orgullosos, pero las cosas que son malas son como que las que más le toman importancia y todo lo bueno lo olvidan. No, o sea, tú tienes, cada uno de ustedes y yo tenemos algo de bueno y algo de malo, pero si nosotros resaltamos lo malo, indudablemente eso nos va a identificar como personas. Pero si nosotros enaltecemos y hacemos de que lo bueno permanezca y se vea nuestra personalidad con esa forma de ser, indudablemente se nos va a ver de esa manera. Y si nosotros enaltecemos todo lo mejor del Perú, hacemos que todo lo bueno esté por encima de lo malo, indudablemente se nos va a ver mejor, nos vamos a sentir mejor, nos vamos a tener una identidad mucho más profunda sobre el país que tenemos, ¿no? Y indudablemente tenemos un gran país, sino que muchos no lo aprecian tanto. Ya, entonces, ¿me toca a mí? Ya, profesor. Mi pregunta para usted es, si volvieras a nacer, ¿escogerías nuevamente el Perú? Mira, es una pregunta que cualquiera podría indicarte un país más próspero, con la misma historia del Perú, pero sería mezquino. El Perú es un país con una historia está al nivel de Italia, con toda la Roma y toda la vida que ha transcurrido en ese país, con la historia que tiene China, con la historia que tiene países que se conoce que son antiguos, ¿no? El Perú está en ese mismo nivel. Entonces, y es un país, el Perú es un país que tiene no solo historia, sino tiene un futuro mucho más próspero que ellos. Solo depende de nosotros. Cuando nosotros nos demos cuenta de todo lo que podemos ser, lo que podemos lograr como país, vamos a ser grandes. Entonces, eso responde a tu pregunta. No me gustaría nacer en un lugar donde ya esté todo logrado. Yo quiero ser parte del crecimiento, el desarrollo y la prosperidad de mi país. Sí, creo que... Es como los chiquitos de los ricos, ¿no? Entonces, yo soy hijo, pues, ¿cómo se llama? No sé, le podría decir de Messi o de Ronaldo, o hablar de un músico no conocido y no haber hecho nada para poder conseguirlo. Ya tengo, mucho más fácil, pero ser parte de algo en crecimiento es diferente, ¿no? Bueno, y eso sería todo. Gracias, profe. Sí, profe, eso sería todo. Ya. Preguntitas nada más. Ya, profesor, mi pregunta para usted es,
¿Qué importancia tiene para usted el Perú? Para mí el Perú es tan importante, pues, ¿no? Debido a muchos factores, ¿no? A muchos factores. Es tan importante el cómo, pues, no se originó, ¿no? Para mí es muy trascendental el origen, ¿de acuerdo? En cuanto, pues, ¿no? El imperio incaico, ¿no? Como se dice en una frase, ¿no? El Perú nació serrano. Y eso, con eso, pues, no te digo todo, ¿no? El Perú nació serrano y eso, pues, ¿no? De que haya, pues, pluriculturalidad y que sea multilingüe, ¿no? Después, ¿no? Consecuencias después, ¿no? Pero vayamos al origen. Es tan importante, pues, ¿no? Del imperio y bueno, pues, ¿no? Entonces, todo se ha establecido, pues, ¿no? De manera del virreinato, la conquista, ¿no? Bueno, viene la independencia y todo lo que es cuestión de historia, pues, muchachos, ustedes lo manejan más que yo, ¿no? Sí, no sé si hay otra consulta. Bueno, ahora a mí me toca hacer la pregunta. Si tuviera que nacer otra vez, ¿escogería de nuevo el Perú? 1000 veces, 1000 veces. Me siento orgulloso de ser peruano, a pesar de la forma como se ha llevado todo el proceso de la historia, ¿no? A pesar de los aconteceres políticos, de la coyuntura política, ¿no? Lamentablemente, pues, muchachos, ustedes se estarán dando cuenta que somos lo que elegimos, ahí están, ¿sí? Eso dice mucho, ¿no? Es la idiosincrasia y con todos esos problemas, yo creo que el Perú es mucho más grande que todo eso. Es mucho más grande que todos sus problemas y bueno. Nosotros tenemos que cambiar eso. Exacto, viendo eso, y ustedes son partícipes de ese cambio, muchachos. Ustedes son la futura generación y espero que nos lleven a buen puerto. Ustedes van a ser las futuras autoridades, los futuros profesionales, todo, muchachos, ¿no? Al igual como cuando yo era joven, ustedes el futuro, ustedes jóvenes, cuando estaban en el colegio, ustedes son el futuro del Perú, bueno, y bueno, pues, muchachos, lamentablemente tengo que hablarles acerca de la corrupción. Esto no ha cambiado absolutamente nada, es un cáncer, ¿no? Un cáncer social. Espero, pues, muchachos, que ustedes, jóvenes, ¿no? Ataquemos eso. Justamente ya, pues, ¿no? Dentro de poco tiempo, pues, ¿no? Ya yo también, pues, voy a ser una persona, pues, que siempre voy a hablarles de esto. Yo sé que no debo de hablar de política en esto, pero ya como ustedes me están preguntando acerca de esto, es mi punto de vista. Recomendarles a las nuevas generaciones, pues, que sean, pues, correctas, que debemos hacer, pues, ¿no? Las cosas como tiene que ser, ¿no? Hace un rato les mencionaba en el curso de física de lo que pasó, pues, ¿no? En un paro de carretera, ¿no? Y la verdad, pues, no, si tú te estás ahí con una idea, con una posición, pues no tiene que cambiar, ¿no? Absolutamente nada, ¿no? Y bueno, son cosas que no, de repente me estoy explayando mucho, pero la idea es eso, ¿no? Apuntar, pues, ¿no? A que todo esto cambie, ¿sí? Todo el sistema de justicia, tiene que cambiar, pues, ¿no? Las autoridades, desde los gobiernos locales, regionales, ¿no? Los gobiernos centrales, todo, muchachos, tiene que haber un cambio total, ¿no? Cero corrupción. Exactamente, la vida consiste en cambios. No podemos quedarnos con los brazos cruzados y dejar que esto siga así. Y también esto puede tratar la entrevista. Sí, yo sé que para este bicentenario, pues, muchachos, esto de la pandemia, pues, no, yo sé que de repente se ha podido organizar muchos eventos, muchas cosas muy bonitas, ¿no? Pero también las autoridades y ustedes tienen que entender, pues, ¿no? Que no podemos exponer. De repente se viene la tercera ola y no estamos vacunados. De repente en Europa ya está comenzando otra vez esto, ¿no? Y si está comenzando en Europa, para mí también es preocupación porque obviamente se va a ver reflejado acá. Obviamente que ya gran parte está vacunado, ¿no? No vamos a llegar a UCI y todo eso, pero hay que tener bastante cuidado. Eso es lo que de repente, ¿no? Lo que estaba un poco, ¿no? Empañando, de repente el festejo del bicentenario, de repente, pues, no se ha podido hacer así con fuegos artificiales que de repente va a haber, ¿no? Pero esto, pues, de la pandemia
esto de la pandemia, de la coyuntura política, que de repente ahorita no tenemos presidente, muchas cosas, es bien complejo, esto va a quedar para la historia, un bicentenario con 180.000 muertos por COVID, ¿no? Con una inestabilidad política, inestabilidad económica, no solamente en el Perú, a nivel de Latinoamérica, a nivel mundial. Va a quedar para el recuerdo. Qué lamentable que lo estemos celebrando de esta manera, pero hay que verle el lado bueno como ustedes lo tienen en cuenta, ¿no? Ustedes lo tienen bien claro, chicos, hay que verle el lado bueno, ¿ya? Bien, no sé si hay alguna otra consulta. No, profe, eso sería todo. Muchas gracias, los felicito a ustedes.